En principio, yo lo que quiero trabajar es la distinción entre cambio, mejora, innovación y reforma, porque estos términos son usados a veces como sinónimos para nombrar procesos de transformación que acontecen o en las salas de clases, o en las escuelas, o en el sistema educativo. Y si bien se usan como sinónimos, son muy diferentes en cuanto a significados, porque no tienen la misma dimensión ni la misma jerarquía. Entonces, es muy difícil avanzar en el conocimiento y en la comprensión de estos fenómenos, de los cambios, de las mejoras, de la innovación o de las reformas, si no acotamos previamente el significado. Cuando decimos cambio, decimos el término más genérico, es decir, innovación, reforma, transformación, entran dentro de lo que son los cambios, ¿eh? O sea que por eso decimos que ese es el término más genérico, ¿sí? Entonces, ¿y qué entendemos por cambio? Bueno, es cualquier proceso que implique algún tipo de modificación más o menos planificada de la realidad educativa, independientemente de cuál sea su propósito, su alcance, su profundidad. Es decir, cambio es todo aquello que altere de alguna manera lo que existe, ¿sí? Ahora bien, la mejora es un cambio planificado y sistemático. Lo que busca ese cambio llamado mejora es incrementar la calidad de la educación, ya sea en los procesos de enseñanza o en los procesos de aprendizaje o en los modos de organizar la institución educativa o en los modos de distribuir el tiempo o en la manera de usar los recursos o los roles asignados. Es decir, la mejora implica un cambio para eh, incrementar la calidad educativa. Cuando nosotros hablamos de innovación, acá tenemos que referirnos a un proceso intencional, digamos, ¿sí? Para introducir algo nuevo. No solamente cambiamos, sino que introducimos algo nuevo. O sea, contenidos nuevos, metodologías nuevas, recursos didácticos nuevos, nuevas tecnologías, etc. Es decir, la idea es incorporar algo nuevo. Y por eso, digamos, Jaume Carbonell, en un texto que se llama La aventura de innovar, el cambio en la escuela, va a decir que existe una definición bastante aceptable y aceptada que define la innovación como una serie de intervenciones, decisiones y procesos con cierto grado de intencionalidad y sistematización para modificar actitudes, ideas, culturas, contenidos, modelos, prácticas. Y a su vez, dice Jaume Carbonell, introducir de una manera renovadora nuevos proyectos, nuevos programas, nuevos materiales curriculares, nuevas estrategias de enseñanza, nuevos modelos didácticos, otras formas de organizar y gestionar el currículum, el centro, la dinámica del aula. Es decir, la innovación implica siempre un cambio, ¿sí? Es decir, promover algo que no existía.
Ahora, digamos, la reforma, ¿sí?, es un cambio de amplio alcance. Si la reforma es un cambio profundo, que no está determinado por una institución educativa o que no está determinado por un grupo de profesores, es decir, responde a una política educativa determinada y se produce con una intención de perdurar. Y la reforma emana siempre del Estado o de alguna autoridad educativa, ¿sí? Es decir, y que implica siempre una normativa de orden superior. Entonces, fíjense, cambio, innovación, mejora, reforma, no son sinónimos. Bien, entonces, cuando nosotros hablamos de estas cuestiones, digamos, Pedro y Puig, que son dos autores españoles, hablan de la reforma y ellos dicen que una reforma afecta diferentes dimensiones o diferentes esferas del sistema educativo. Ellos dicen, una reforma afecta el gobierno y la administración del sistema educativo. Afecta la estructura del sistema, es decir, se modifican niveles, etapas, ciclos, grados, se modifica la financiación del sistema educativo, se modifica el currículo, se modifica la formación, el perfeccionamiento y la selección del profesorado. Y se modifica también la evaluación del propio sistema educativo. Es decir, Pedro y Puig lo plantean esto en un texto que se llama Las reformas educativas, una perspectiva política y comparada. Entonces, Larry Caban, digamos, un pedagogo norteamericano, él distingue, ¿sí?, dos tipos de cambios, entendiendo que cambio es el término genérico y más amplio, ¿no? Él habla de cambios de primer orden y cambios de segundo orden. Él dice, los cambios de primer orden se llaman incrementales. Él dice, son cambios menores, destinados a mejorar o a cambiar algunas de las dificultades detectadas en la práctica. O sea, una innovación, una mejora, ¿sí?, es un cambio de primer orden. ¿Por qué? Porque no altera la estructura ni el gobierno del sistema. En cambio, dice Caban, no, estos cambios de primer orden no cuestionan aspectos organizativos básicos del currículum, no cuestionan los roles establecidos para los profesores y pueden consistir a veces en que extendemos la jornada escolar, cambiamos unos materiales didácticos por otros, incorporamos contenidos o suprimimos contenidos, ¿sí?, secuenciamos los contenidos de otra manera, aplicamos nuevas formas de evaluación. Es decir, esto no cuestiona la organización del sistema educativo en su conjunto. En cambio, los cambios de segundo orden, que él llama primordiales, él dice son cambios transformacionales, y ahí entran las reformas. Esto lo dice Larry Caban en un texto no traducido, A Fundamental Puzzle of School Reform. Y él dice que esos cambios de segundo orden, o primordiales, o reformas, dice, se dirigen a alterar los modos fundamentales en que operan las organizaciones, introduciendo, dice él, nuevos objetivos, nuevas estructuras, nuevos roles, que transforman los modos habituales o familiares, dice él, de hacer las cosas, ¿sí?, con nuevos modos de resolver los persistentes problemas. Es decir, entonces es un cambio primordial, un cambio que afecta la estructura del sistema educativo. Por eso, ¿sí?, Caban va a decir que cuando intentamos cambiar, hay que vencer ciertos mitos. Y Caban, en otro texto tampoco traducido, Curriculum Stability and Change, él va a decir que hay que cuestionar tres creencias comunes acerca de los cambios educativos. Él dice, la primera creencia común que hay que cuestionar, que hay que poner en duda, es que el cambio planeado es bueno. Él dice, no siempre los cambios son buenos. La segunda es que el cambio está divorciado de la estabilidad, así que todo cambio produce inestabilidad. No siempre produce inestabilidad. Y la otra es que una vez adoptado el cambio, el perfeccionamiento ocurre. No siempre ocurre perfeccionamiento con los cambios. Entonces vamos a conversar un poquitito sobre esta cuestión de los mitos y de los cambios, ¿sí? Cuando dice Larry Caban
que hay que cuestionar que todo cambio trae aparejado una mejora. Un pedagogo español, Antonio Viñao, en Sistemas Educativos, Culturas Escolares y Reformas, va a decir: ¿puede identificarse sin más reforma con mejora, avance o progreso? Y él dice: cambio no significa necesariamente mejora o progreso. Que un cambio o reforma pueda calificarse o no como mejora dependerá de la valoración personal que le merezca al historiador. Sin embargo, su juicio sobre el éxito o fracaso de una reforma se emitirá en función de la adecuación entre los propósitos de la misma y sus efectos, con independencia de la valoración que se haga de ellos. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que una reforma, un cambio puede tener mucho éxito, pero no constituir una mejora. No siempre todo cambio implica una mejora. ¿Mm? Bien. Entonces, ahora, la idea de cambio e inestabilidad. Viñao, en Sistemas Educativos, Culturas Escolares y de Forma, va a decir lo mismo. El carácter fundamentalmente histórico de la cultura escolar, es decir, en todas las escuelas se generan modos de hacer, modos de actuar, modos de estar, modos de concebir las cosas que conforman la cultura escolar instituida en esa escuela, ¿no? Entonces él dice: el carácter fundamentalmente histórico de la cultura escolar, o sea, esa cultura escolar es histórica en el sentido que se ha ido conformando con el tiempo, se ha ido consolidando con el tiempo, y él dice: y el carácter ahistórico de unas reformas que ignoran su existencia, es decir, cuando desde los sistemas de gobierno quieren imponer una reforma educativa, desconociendo lo que se hace en las escuelas, dice él, explicaría la superficialidad de las reformas educativas. Y ustedes saben, por experiencia propia, que muchas de las reformas por las que hemos transitado no han producido ningún cambio efectivo. Es decir, ha sido un cambio de maquillaje, nada más, ¿no? Entonces, por eso dice él que estas, ¿no?, las reformas, en general, se limiten a rozar la epidermis, dice Viñao, de la actividad educativa sin modificar, pese a lo a veces manifestado la escuela real, la realidad cotidiana de dicha actividad y la vida de los establecimientos docentes. Es decir, digamos, apenas a veces queda en los papeles, ¿no? Y cambiamos un término por otro, pero nada más. Bien. Y la idea de cambio y perfeccionamiento también es cuestionable, según Caban, y esto lo dice José Jimeno Sacristán en un artículo que se llama Políticas y Prácticas Culturales en las Escuelas, los abismos de la etapa posmoderna, un artículo publicado en una revista que se llama Fundamentos, ¿sí? Y entonces él va a decir, fíjense, ¿no? Bajo rótulos que enuncian propósitos loables muy variados de transformación, no podemos olvidar que en el lenguaje político las reformas tienen otra función. Son argumento justificador de que existe una estrategia política para mejorar el servicio educativo, calificando cualquier acción normal sobre este como un programa de reforma. Este uso retórico político sobre las reformas hace que sean realmente pocas las que dejen profunda huella en el sistema, y que otras muchas pretendidas reformas no tengan otro valor que el ritual y litúrgico, a las que transcurridos poco tiempo les podemos preguntar qué han dejado, además de confusión y desmovilización. Y esto habría que hacérselo leer a los ministros de Educación. Bien, entonces, detrás de estos mitos enunciados por Caban, está la idea, ingenua por otra parte, ¿sí?, de que el cambio es lineal, es continuo, es ascendente, y que todo cambio va a conducir a la mejora de la práctica educativa. No siempre es así, ¿sí? Digamos, existe también una falta de comprensión de lo cotidiano. O sea, en las escuelas, cuando se intenta una reforma, ya hay un currículum funcionando. Es decir, no se implanta en el vacío. Por lo tanto, entonces, digamos, toda reforma o todo cambio, para ser verdadero, tiene que fusionar la continuidad, o sea, lo que ya está, con lo nuevo. Y sobre todo se trata de una perspectiva mecanicista que ignora el papel de lo sociocultural en las organizaciones.
Es decir, ¿qué es esto de lo sociocultural? Los maestros, los profesores, todos tenemos creencias, tenemos ideología, pensamos de una manera particular con respecto a los saberes que enseñamos, tomamos decisiones para elegir materiales didácticos, tomamos decisiones para jerarquizar y secuenciar los contenidos. Bueno, esto, digamos, desde estas reformas así aluvionales, digamos, es ignorado, ¿no? Y entonces, fíjense lo que dice Antonio Viñao en un texto que se llama Éxito y fracasos de la reforma, que está en una revista que se llama Cuadernos de Pedagogía, ¿no? Él dice, los reformadores suelen carecer por lo general de perspectiva histórica. Padecen un mal conocido como adanismo. Se creen Adán, ¿no? O sea, antes de ellos, nada. Dice, presentismo o ahistoricismo. Creen que se parte de cero. No han aprendido de lo sucedido con reformas anteriores y actúan como si no existiera eso que se ha dado en llamar las culturas escolares o la gramática de la escuela. Ese conjunto de tradiciones, dice él, ideas, mentalidades, prácticas, sedimentadas en el tiempo, no puestas en cuestión, producto en parte del saber empírico de los profesores, pero también del juego de fuerzas internas que se generan en los sistemas educativos. Fíjense qué interesante esto, ¿no? Digamos, de ignorar la cultura escolar, no ignorar lo que ya se está haciendo en la escuela. ¿Y qué sucede cuando estas reformas, digamos, ocurren? Quedan en el papel. Porque cada uno de nosotros en la escuela sigue haciendo lo que sabe y lo que puede, a pesar de lo que dice el papel. ¿Mm? Entonces, esto es una cuestión importante para tener en cuenta, ¿sí? Bien. Y Juana Sancho Gil, en un prólogo muy interesante a este libro, El predecible fracaso de la reforma educativa, dice algo muy importante, que también tendrían que leerlo los políticos, ¿no? Dice ella, uno de los principales problemas de los reformadores es que no suelen tener en cuenta los fallos y logros de las reformas anteriores. Parecen pensar, bien por ignorancia, bien por detentar un poder que parece ilimitado, bien por creer que ellos sí tienen la respuesta correcta, que su propuesta es mejor que ninguna de las anteriores y que va a resolver todos los problemas. ¿Sí? Bien. Ahora bien, dicho esto, ¿cómo ocurren las dinámicas de los cambios curriculares? ¿Cómo se producen los cambios curriculares? Bueno, hay enfoques distintos para pensar los cambios curriculares. Hay 3 enfoques teóricos, ¿sí? Cada uno de esos enfoques, digamos, interpreta de manera diferente lo que es la innovación o el cambio educativo. Tenemos, por ejemplo, un enfoque que se llama técnico-científico. Es decir, digamos, hay que cambiar el currículum. ¿Por qué hay que cambiarlo? Porque en otras áreas o en otras instituciones, ¿sí?, la sociedad ha cambiado. Entonces, inmediatamente hay que cambiar el currículum. Es decir, se trata de dar respuestas adaptativas, ¿sí?, a ciertas exigencias de la sociedad, y atender a determinadas necesidades políticas, económicas y laborales que no son estrictamente educativas, pero que demandan al sistema educativo, ¿no? Entonces, acá aparece el proceso de cambio de la innovación como una cuestión de una modernización de la educación o del currículum que resulta inevitable y que resulta necesaria porque hay una demanda externa que lo pide. ¿Mm? Bien. Entonces, digamos, acá la innovación aparece como una cuestión adaptativa, ¿sí?, del conocimiento académico a las transformaciones impuestas por el progreso. Puse progreso entre comillas, porque ese progreso, ¿sí?, es el progreso de los mercados, por ejemplo, esto está claramente ahora visto, ¿no? Entonces, hay que incorporar al currículum formal una serie de asignaturas o de contenidos que resulten cada vez más modernos,
hay que incorporar nuevos materiales para la enseñanza, ahora pareciera que si no se usan las tecnologías de la comunicación y de la información, no somos buenos profesores, ¿eh? Entonces estas cuestiones son cuestiones importantes, ¿sí? Y entonces, ¿y cómo se planea el cambio desde este enfoque tecnocrático? Se planea y se promueve como un experimento de laboratorio. Es decir, se nombra una comisión de expertos, ¿sí? Que de expertos tienen poco, muchas veces, ¿eh? Y díganme si no es cierto que en muchas comisiones curriculares, o en digamos, en los ministerios, digamos, educadores hay pocos, ¿eh? Y entonces está el sobrino de, la tía de, la amante del senador, etcétera, y esos son los que van a tomar decisiones curriculares, ¿no? Entonces, se decide qué resultado final se pretende alcanzar, y bueno, y entonces se pretende que se pase mágicamente de la situación inicial, que es considerada insatisfactoria, a la situación deseada, ¿no? Entonces, aparecería aquí como la locomotora del ferrocarril, ¿no? Es decir, esa reforma impulsada por los expertos, entre comillas, por los sabios, entre comillas, ¿sí? Digamos, van tirando de los vagones, que sería el ejército de adoptantes, de maestros y profesores y de estudiantes, ¿sí? Los van arrastrando como los vagones de un tren. Entonces, digamos, aquí aparece la idea de que, digamos, están por un lado los que piensan y elaboran, y por otro lado los que ejecutan, ¿no? El ejército de adoptantes, ¿sí? Bien, entonces, ¿cómo se sintetizaría la secuencia del cambio desde esta perspectiva? Bueno, se constituye el grupo de expertos, a veces en contenidos disciplinares, a veces en procesos de enseñanza. Esos expertos revisan el estado actual del conocimiento en las materias o áreas que se van a incluir, revisan las prácticas escolares, es decir, revisan cómo se enseñan las materias, ¿sí? Luego definen, por su cuenta, los cambios deseables, tanto de los contenidos como de las metodologías, diseñan un currículum piloto para someterlo a conocimiento y debate. Puse debate entre comillas, porque cuando es sometido a debate por los profesores y los maestros, el currículum ya está listo y ese va a ser sin tener en cuenta ese pseudo debate, ¿no? Digamos, entonces nos hacen debatir para hacernos creer que tenemos participación, ¿sí? Se experimenta, se evalúa, se revisa, y entonces se edita el libro del diseño curricular, se entregan los materiales y las guías curriculares, y ahí hay que aplicarlo sin más, ¿eh? Sin más. Bien, entonces, digamos, Michael Fallon, en un texto que se llama The Meaning of Educational Change, A Quarter of a Century of Learning, texto que no está traducido, él va a decir, según este enfoque, el proceso de cambio se ha caracterizado por seguir un patrón según el cual las innovaciones se desarrollan fuera de los centros, para ser transmitidas a ellos posteriormente en función de bases universales. Es notorio que la primacía se otorga a las innovaciones, que a menudo acaban en sí mismas, y no a la capacidad de los usuarios para innovar. Fíjense, ¿no? Se ignora a los maestros y a los profesores. En otras palabras, en lugar de considerar la innovación como parte de un universo de significados, las escuelas se interpretan como un mundo de adoptantes. Y a otra cuestión ahora, el enfoque deliberativo. Este es otro enfoque para pensar la reforma. O sea, aquí entonces aparece, digamos, sí, que se toma en cuenta el papel de los profesores y de los maestros, ¿sí? O sea, acá la innovación curricular es un problema práctico, que tiene que ser resuelta en la deliberación de los implicados, es decir, los maestros, los profesores, los directivos, los actores comprometidos con la marcha del currículo, son los que deben deliberar acerca de qué cambios se necesitan, ¿sí? Bien, entonces, acá los actores, los profesores, los maestros, ¿sí?
se implican continuamente en la interacción con otros para negociar los cambios. Es decir, desde las instituciones se visualiza qué conjunto de acciones son las más valiosas para la mejora. Es decir, aquí lo que buscamos es la reflexión para encontrar respuestas prácticas para cambiar. Pero quienes establecen esas respuestas prácticas para cambiar son los actores implicados en la marcha del currículum, no los sabios atrás del escritorio. Entonces, aquí no se supone que se manda el diseño curricular y se aplica sin más, ¿sí?, a rajatablas, ¿sí?, sin ningún tipo de desviación. Es decir, desde este enfoque, digamos, se conciben los procesos de cambio como fenómenos complejos que van a sufrir modificaciones en cada una de las instituciones educativas, porque los maestros, los profesores de las distintas instituciones educativas interpretamos la realidad de manera distinta, tenemos pluralidad valorativa, trabajamos en distintos contextos socioculturales, o sea que no todos trabajamos de la misma manera, y entonces, ¿cuándo se va a producir el verdadero cambio? Cuando los actores encuentran razones válidas para modificar normas, creencias y prácticas existentes por otras prácticas. Entonces, Lawrence Stenhouse, en un texto llamado Investigación y Desarrollo del Currículo, lo va a decir claramente. Él va a decir, la escuela es la comunidad organizada básica de educación. Y es a este nivel donde hay que tratar los problemas y las posibilidades de la innovación del currículum. ¿Sí? Bien. Entonces, aquí lo que se entiende es que la escuela no va a cambiar mientras no cambien los actores. Entonces, por eso, muchas veces la cultura escolar, esas tradiciones tan enraizadas en las prácticas escolares en algunas instituciones, puede resultar a veces el mayor obstáculo, ¿no?, para la innovación, pero a veces facilita la innovación, ¿sí? Entonces, proponer buenas ideas y buenas directrices para el cambio es un primer factor, es muy importante. Pero ¿qué es lo más importante? La concreción de esos cambios en determinados contextos. Es decir, cuando cambia la mentalidad de los maestros y los profesores, cuando cambian las prácticas socioculturales y educativas que se llevan a cabo en las escuelas, cuando cambia la forma de gestión y de participación, cuando se asumen nuevos roles, etc. Si no, es un cambio, digamos, aparente, ¿sí?, de maquillaje, superficial, ¿eh? Bien, entonces, desde esta perspectiva, Phelan, en el texto que acabo de mencionar, él va a decir que, bueno, hay como tres fases, ¿no?, para intentar el cambio. Primero, lo que se llama la iniciación, ¿sí? Es decir, bueno, tomamos la decisión de adoptar determinadas innovaciones y pensamos cómo lo vamos a hacer. Luego, dice Phelan, implementamos, es decir, ponemos en práctica la innovación que hemos decidido que vamos a llevar adelante, ¿sí? ¿Sí? Queremos instaurar en la práctica lo que hemos pensado que vamos a cambiar. Y luego, bueno, eso tiene que institucionalizarse, es decir, eso tiene que consolidarse, ¿sí?, como parte del sistema educativo en curso en cada una de las instituciones educativas. Ahora bien, para estos enfoques deliberativos, la problemática de la innovación no consiste en adoptar de manera plena y sin discusión lo que las autoridades educativas dicen, sino, digamos, la problemática de la innovación está en la práctica, en lo que se hace día a día en las escuelas. Entonces, ¿qué pasa día a día en las escuelas? Bueno, van a ocurrir modificaciones en el proyecto inicial, ¿sí? Eso debido a múltiples factores, debido al contexto socioambiental, a los procesos de planificación y de adopción de la innovación, de acuerdo a cómo juegan los grupos de poder en las instituciones educativas,
de acuerdo a cuál ha sido la formación inicial y continua de los profesores que van a poner en práctica el currículum. Sí, depende de muchísimos factores, ¿no? Bien, entonces, y la otra cuestión es que en lugar de prescribirse cómo tiene que llevarse adelante la innovación, ¿sí? Lo que se hace es orientar y facilitar a los actores involucrados los medios necesarios para que ellos puedan tomar las decisiones curriculares apropiadas a sus propias necesidades de cambio. Entonces, el cambio acá no aparece como una trayectoria prefijada, ¿sí? Sino que se entiende que en los cambios van a seguir trayectorias distintas en diferentes contextos, en las diferentes escuelas. ¿Sí? Bien. Entonces, por eso, para este enfoque, la innovación no es un producto acabado, que se adopta y se desarrolla automáticamente, sin cuestiones, sino que es un proceso de construcción, ¿no? En lo que lo pensado y lo planificado, muchas veces desde afuera de la propia escuela, desde las autoridades educativas, va a sufrir inevitablemente una serie de transformaciones, una serie de adaptaciones. ¿Por qué? Porque en cada contexto escolar particular y cada maestro que tiene estructuras de pensamiento y de significados distintos va a mediar, va a modelar ese cambio, ¿sí? De acuerdo a sus intereses, sus necesidades, el contexto, etcétera. ¿Sí? Bien. Ahora, lo importante acá no es cómo se planifica y se adopta la innovación, sino ver qué está ocurriendo con la innovación en la práctica, ¿sí? Por eso, lo importante aquí es entender cómo el maestro comprende la innovación, cómo la valora, desde qué parámetros, cómo influyen sus estructuras de pensamiento en la puesta en práctica de la innovación. Aquí, digamos, es importante qué es lo que pasa con cada uno de nosotros cuando llevamos a la práctica la transformación. Y desde el enfoque sociopolítico, digamos, sí, aquí los cambios se generan desde la autorreflexión. ¿Para qué? Para imbricar lo que se desarrolla y acontece en las instituciones educativas con la solución de las demandas insatisfechas del entorno. Es decir, ¿para qué cambiamos? Para cambiar las relaciones de poder existentes en la sociedad. Es decir, aquí entendemos que el currículum escolar, digamos, sí, es una instancia en donde se detectan situaciones sociales insatisfechas o demandas sociales, ¿sí?, que hay que resolver, y entonces se cambia para aprender aquello necesario para cambiar esa estructura social que resulta insatisfactoria. Entonces, acá la innovación curricular es una propuesta rupturista, que va a entrar en quiebre con el orden establecido y, por supuesto, va a generar compromisos sociales. Entonces, toda transformación para este enfoque conlleva modificar valores, creencias e ideas en los actores involucrados. ¿Para qué? Para cuestionar y cambiar la cultura y la estructura organizativa, las relaciones de poder dentro de la institución y las relaciones de poder en el entorno. ¿Sí? Entonces, las innovaciones curriculares, digamos, que no propongan o que no propugnen, ¿sí?, o que no pongan en cuestión el orden social establecido, que no amenacen los poderes hegemónicos, dicen los autores que se embarcan en esta corriente, van a ser simplemente cambios cosméticos. Es decir, ellos van a hablar de una retórica renovadora, es decir, un maquillaje, una cuestión absolutamente superficial. Bien, y entonces, desde estas posiciones, digamos, podemos asimilar los procesos de cambio curricular a las trayectorias revolucionarias que propone Arduino, digamos, ¿sí? En donde, a modo de toda revolución, todo cambio curricular va a implicar primero denuncia y crítica,
después proyecto e invención, y después realización en la acción. Entonces, denuncia y crítica, digamos, el proceso de cambio se inicia como una necesidad sentida por la comunidad educativa, que pone en cuestión el orden social establecido hasta el momento, ¿sí? Y entonces, bueno, a partir de eso hay que revisar el currículum para superar una realidad que ya no queremos, ¿sí? Bien. Después se hace un trabajo participativo, ¿sí? De lo que se llama la denuncia fundada, ¿eh? Se analizan las relaciones entre el conocimiento y la sociedad, la escuela y la sociedad, los problemas sociales y el currículum, y los criterios pedagógicos, digamos, que hay que tomar en consideración para modificar esa estructura social insatisfactoria. ¿Mm? Y después, finalmente, lo que se llama la realización en la acción. O sea, aquí aparece lo que se llama la utopía proyectada, ¿no? Es decir, cambiamos, pero sometemos el proceso de cambio a evaluaciones sistemáticas por parte de todos los actores involucrados, ¿sí? Para que ver si se produce, ¿sí?, esta modificación en el orden social establecido. Y esto lo dice Jacques Ardoinot en un libro que se llama Perspectiva Política de la Educación. Y ahora entonces, analizado esto, decimos que para los enfoques técnicos, esto que yo mencioné primero, ¿sí?, lo que interesa es un resultado, ¿sí? Planificamos y aplicamos lo que planificamos para ver si se logra el resultado que tenemos esperado. Desde la perspectiva práctica, lo más importante es cómo se vive el cambio en las instituciones educativas, cómo lo viven los actores comprometidos. Y de la perspectiva crítica, digamos, sí, lo importante es pensar el cambio en el currículum, ¿sí?, para lograr la transformación social. Ahora entonces, dicho esto, vamos a ver cómo se consolidan y cómo se obstaculizan las innovaciones educativas. ¿Y cuáles son los factores? Entendido lo que son las innovaciones, la diferencia entre cambio, innovación, mejora, reforma, ¿sí? Bueno, ¿cómo se consolidan? ¿Qué es lo que hace que una innovación perdure, permanezca y tenga éxito y otras fracasen? Vamos a analizar esto, digamos, y entonces decimos que aunque es imposible anticipar el impacto que las innovaciones curriculares van a alcanzar, es muy factible considerar qué cosas pueden facilitar o interferir la implementación de una innovación educativa. Entonces, para saber si una innovación educativa, digamos, ¿sí?, va a poder consolidarse o va a fracasar, hay que tener en cuenta varias cosas. Primero, las características de la innovación. ¿Esa innovación es necesaria, es relevante, está consensuada? La otra cuestión, ¿es claro lo que se pretende? ¿Se entiende la complejidad del cambio? ¿Existen materiales, recursos, técnicas, estrategias de calidad para llevar adelante el cambio o no? ¿Sí? Bien. Características del sistema educativo. En las escuelas, ¿hay tradición innovadora? La formación profesional de los docentes facilita la reforma. ¿Cómo se piensa la adopción en las escuelas? ¿Hay apoyo administrativo? ¿Se le da tiempo a la gente para que entienda la reforma? ¿Se la orienta? ¿Qué grado de sobrecarga laboral le va a recibir a los docentes esta reforma o cambio? Y después en las características de las escuelas, la implicación del equipo directivo, esto es fundamental. El equipo directivo, digamos, favorece o obstaculiza el cambio, sin duda. Y luego, el clima relacional entre los actores institucionales, ¿no? O sea, es un clima, digamos, que favorece la discusión, el debate, la puesta en cuestión de la práctica, ¿no? Etcétera. Esto lo dice un pedagogo español, Félix Angulo Rasco, en un texto que se llama Proyecto Docente e Investigador Acceso a Cátedra. Bien, entonces, dicho esto, ¿sí?, ¿cuáles serían, en respuesta a estas preguntas que yo hice recién, los factores que consolidarían las innovaciones curriculares? Jaume Carbonell identifica los siguientes factores.
que afianzan una innovación curricular. Primero, dice él, instituciones con equipos docentes estables y con una actitud receptiva y abierta al cambio, con la voluntad de mejorar o transformar las prácticas. Esto es fundamental. Luego dice él, existencia de redes de escuelas conectadas para facilitar el intercambio de experiencias. Y a raíz de ese intercambio que se pueda reflexionar críticamente, ¿no?, en torno a las innovaciones. Pero que también se cuente con asesoramiento externo para estimular la toma de decisiones pertinentes. ¿Sí? Dice Jaume Carbonell en este libro La aventura de innovar el cambio en la escuela. Sigue Jaume, dice. Institucionalizar las innovaciones, es decir, hacerlas fuertes, hacerlas potentes, ¿no? Antes que limitarse a algunas acciones aisladas, a algunas acciones esporádicas. Que haya tiempos y espacios en las instituciones educativas para reflexionar sobre el cambio. Que exista la posibilidad de que se pueda hacer un seguimiento y una evaluación del cambio, ¿sí?, para detectar los avances y los retrocesos que se van logrando, y cuáles son las variables que están influyendo en el cambio. ¿Sí? Bien. ¿Y cuáles son los factores que obstaculizan las innovaciones curriculares? ¿Sí? O los cambios curriculares. Carbonell, el mismo Carbonell, identifica los siguientes factores. Primero él dice las resistencias explícitas y ocultas. ¿Sí? Muchas veces los cambios se viven como amenaza, entonces hay una gran resistencia al cambio. La rutinización de las prácticas profesionales de los docentes. Hay docentes que hacen siempre exactamente lo mismo y no quieren cambiar. La otra cuestión dice el individualismo. No estamos acostumbrados en las escuelas a poner en cuestión la práctica y compartir lo que nos pasa, ¿no? Dice, y la colegialidad artificial, digamos, ¿sí? Entonces, y esto tiene que ver con los pequeños grupos dentro de la escuela, ¿sí? Los que quieren mantener el poder, los que quieren acceder al poder, ¿sí? Dice, el pesimismo y el malestar de los docentes que se sienten abrumados ante la complejidad de los nuevos roles y funciones que exige el cambio. Los efectos perversos de algunas reformas que se vuelven excesivamente burocráticas, y entonces eso condiciona muchísimo la autonomía y la creatividad del profesorado. Y otra cosa muy importante es la escasa sensibilidad y preocupación de la investigación universitaria para indicar qué ocurre en los otros tramos del sistema educativo. La universidad es muy endogámica, se mira a sí mismo y desconoce lo que ocurre en los otros niveles del sistema educativo. ¿Sí? Bien. En un texto anterior, Carbonell también se preocupaba, bueno, ¿por qué fracasaban las innovaciones? Y él daba otras razones para el fracaso de los cambios en las innovaciones. Él dice, la ausencia de un diagnóstico real y profundo de la realidad educativa que dé cuenta de los alcances y límites que deberán tener las innovaciones. La nula o la escasa financiación específica para sostener las innovaciones en el tiempo. ¿Cómo se forman los profesores? O sea, en realidad la formación de los profesores no tiene nada que ver con los requerimientos de las innovaciones. ¿Sí? La existencia de diseños uniformes, todos lo mismo, para realidades distintas, especialmente cuando compramos diseños de otros países que no tienen nada que ver con nuestros contextos. La circunscripción de las innovaciones a lo meramente escolar, ¿sí?, sin atender a la variedad y riqueza de otros entornos de aprendizaje y de socialización que son cada vez más influyentes. La tecnología, por ejemplo, ¿sí? Digamos. Y después, la desarticulación de las innovaciones con otras políticas sociales y culturales públicas. Si las innovaciones no pueden ser solamente escolares. Doy ejemplo, digo, ¿no? Esto, digo, un ejemplo de la República Argentina. La nueva ley de educación establece 12 años de escolaridad obligatoria. ¿Sí? 12 años de escolaridad obligatoria. Ahora bien, eso lo dice la ley y eso lo dice el papel. Pero nosotros sabemos que en muchas regiones del país, de nuestro país, los niños no cumplen esos años de escolaridad obligatoria porque la situación
económica y socioambiental de sus padres no se lo permite. Entonces, por más que lo que la ley diga, eso es una innovación que atiende a lo educativo, pero no va en consonancia con otras políticas públicas, por ejemplo, de creación de fuentes de trabajo o de sueldos dignos, etcétera, que permitan que los padres puedan mandar a sus chicos a la escuela. ¿Sí? Bien. Entonces, en consecuencia, digamos, muchas innovaciones se quedan en la periferia. Algunos autores dicen, afectan solo al envoltorio. Cambiamos algunos materiales curriculares, ponemos algunos más modernos, más sofisticados, sacamos algunos contenidos, ponemos otros, ¿sí? Realizamos algunas actividades novedosas, pero descontextualizadas. Y entonces, todas estas reformas o cambios, o pseudocambios, digamos, resultan descafeinados, dicen algunos autores. ¿Por qué? Porque no cuestionan la cultura escolar vigente, no proporcionan otro tipo de conocimientos más relevantes, no alteran la vida cotidiana en las aulas, no modifican la rigidez de los tiempos, los espacios y los agrupamientos en las escuelas. ¿Sí? Bien, entonces, esas innovaciones verticales, basadas exclusivamente en el saber de los expertos y en las prescripciones legales, lo único que hacen es reproducir en la escuela la división técnica y social del trabajo entre los que piensan y planifican y los que son el ejército de adoptantes, ¿no? Es decir, los que tienen que limitarse a recibir instrucciones y a ejecutarlas mecánica y pasivamente. Entonces, esas van destinadas al fracaso. Las innovaciones, los cambios que se piensan, se gestionan y se realizan autónomamente desde el propio colectivo docente, tienen muchas más posibilidades de éxito y de continuidad. Entonces, ¿cuál es el papel del Estado acá? Tomar las medidas necesarias de política educativa y dotar a la escuela pública de los recursos suficientes para que los actores involucrados puedan encarar las innovaciones con las necesarias condiciones de calidad. No imponer una innovación que no sabemos si la vamos a cumplir o no, sino dotar a la escuela pública de los recursos necesarios para que desde las escuelas se puedan generar las innovaciones. Muchas gracias.